Hola, queridos hermanos, oyentes, participantes acá de su canal, Haroldo Camacho, canal en el cual exalto la gracia de Dios, su misericordia, como nosotros somos perdonados por la sangre de Cristo y justificados por su vida. Este próximo video contiene la segunda lectura de mi librito, Se retiran los cargos. Y es corta, apenas unos 13 minutos. Después de la lectura vamos a profundizarnos en varios textos que traigo a elucidar el tema de cómo podemos nosotros comprender la gracia de Dios a partir de la anécdota que hemos escuchado, que yo viví allí en el tribunal, esta anécdota de hoy, ¿cuál es su verdadero nombre? Así que siéntase libre de desconectarse una vez que termina la lectura, pero aquellos que quieran profundizarse en los textos bien pueden quedarse para un estudio más profundo de los textos que menciono. Pero quiero cumplir con la promesa y la tarea que me he dado, que es la de leer diariamente una historia de mi librito Se retiran los cargos, tomo 1. Y la historia para hoy es ¿cuál es su verdadero nombre? No quiero que mueran los que hacen el mal, sino que se vuelvan a mí y así tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¡Qué preciosas palabras! Bueno, en la historia de hoy, la señora daba testimonio en un caso de robo armado con intento de asesinato. Había sido cajera en un negocio. Atendía la caja cuando un hombre entró y apuntó a su cara con una pistola. «Deme todo el dinero ahora». El ladrón, casi rozando su cara con el arma, gritó: «¡Muévase!». La cajera no se acobardó. Sacando valor del miedo, soltó un chillido tan agudo que el ladrón dio media vuelta y salió corriendo de la tienda. Allí se encontró con una patrulla que por casualidad pasaba frente al negocio. Atolondrado, el ladrón disparó, hiriendo al policía en el brazo. La reacción del policía acompañante le salvó la vida. Disparó al ladrón, hiriéndolo en el hombro. En pocos segundos quedó esposado. Todo el testimonio de la cajera favorecía a la fiscalía o a la parte acusadora, que quería cadena perpetua para el ladrón asesino, hasta que el abogado defensor ocupó el estrado. Yo traducía todo el drama, porque recuerden, estas narraciones son experiencias personales que yo tuve durante mis más de 20 años como traductor oficial en los tribunales de justicia del estado de California. Señora, ¿cuál es su verdadero nombre? Flor Estrella. ¿Pero acaso usted no trabajaba con el nombre de Margarita Blanca?
Sí, señor. Entonces, ¿es usted una mentirosa? Díganos, pues está bajo juramento. ¿Cuál es su verdadero nombre? Flor Estrella. Entonces, ¿quién es Margarita Blanca? Es el nombre que una amiga me prestó para trabajar porque no tengo papeles para trabajar en este país. Entonces, además de mentirosa, usted es una impostora. ¿Cómo podemos confiar en su testimonio? El tribunal divino tiene un solo testigo. Su nombre, el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14. Su alias, Jesucristo. ¿Cuál es su testimonio? Que nosotros somos ladrones, hipócritas, morbosos, farsantes, y que nuestro amor, que parece tan puro, además es interesado. Y ese testimonio lo da ante el juez supremo de todo el universo. Entonces, ¿para qué nos sirve su testimonio si más bien nos condena? Nos sirve porque cuando el juez pasa lista y pronuncia tu nombre, el testigo fiel dice, presente. Él toma tu lugar. Él se declara culpable para tu beneficio. Él recibe tu condena. Y no es algo que sucederá en el futuro. Es algo que ya ocurrió. Hecho está. En la cruz, hace casi 2000 años, tú y yo fuimos juzgados en su cuerpo. Él dio un testimonio fiel y verdadero de que todo lo escrito sobre nosotros en el registro celestial es verdad. Sin embargo, por eso mismo tomó nuestro lugar, porque quiere nuestra vida y no nuestra condena. Quiere que vivamos eternamente a su lado, disfrutando de su amor. La Escritura dice, no quiero. Otra traducción es, no es mi voluntad que mueran los que hacen el mal, sino que se vuelvan a mí y así tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ezequiel 33:11 y Juan 10:10. Esa voluntad movió el corazón de Dios a dar la vida de su Hijo, que no miente. Hoy puedes negarle su deseo, pero el corazón de Dios te perseguirá hasta dentro de tu tumba, porque allí fue sepultado y de allí mismo resucitó. Por eso la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Escucha, te dice, más fuerte que la muerte es mi amor por ti. Y por causa de su sacrificio y de su sangre derramada en la cruz, tus pecados, aunque sean muchos, han sido eternamente perdonados.
Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, mis queridos amigos, hermanos, vamos directamente a los textos. Estos textos que yo los relacioné a la historia de hoy, pero muy aparte de la historia de la señora que se presenta ante el juez para dar testimonio de que intentaron robarla y ella pues estaba trabajando con un nombre falso, etc. Y bueno, en la relación al Evangelio, yo utilizo estos textos, pero muy aparte de la narración. Estos textos tienen un profundo significado y quiero abrir ese significado ante ustedes. Hay una palabra en inglés que, a pesar de que yo fungí muchos años como traductor e intérprete en los tribunales, tengo dificultad para encontrar una palabra en español que tenga todo el sentido de esa palabra, aunque se puede usar de diferentes maneras. Bueno, esto antes de entrar en el texto va a ser como una clase de inglés, por así decirlo. La palabra, y no sé si la puedo escribir aquí, yo creo que no se va a ver muy bien. La palabra en inglés es esta. Ustedes la pueden ver allí. Tease. Y estoy tratando de hacerla más grande, pero ustedes saben cómo son estos computadores que no siempre obedecen todo lo que uno quiere hacer con ellos, ¿no? La palabra tease, T-E-A-S-E, bueno, significa como embromar, bromear, juguetear, etc. Pero tiene un significado más profundo. El significado es provocar al pensamiento, retar el pensamiento. Te voy a como poner una adivinanza o encuentra el significado escondido que hay aquí. El sentido es I am going to tease you with this. Te voy a provocar tu pensamiento con lo siguiente, y entonces ponen como si fuera una adivinanza, como si fuera alguna otra cosa, ¿no? Esa es la palabra tease. Y yo encuentro que hay muchos versículos que tienen que ver con la salvación, donde yo veo que Dios hace lo mismo con nuestra manera de entender la gracia, la misericordia, como que te voy a provocar, te voy a retar tu capacidad de comprender la infinita gracia mía, hablando la gracia de Dios. Y uno va viendo en diferentes lugares cómo Dios lo va retando, lo va desafiando, lo va provocando, para ver si uno puede entender lo que hay allí. Y yo creo que es la manera como el Espíritu Santo trabaja, que nos expone la Escritura y uno le saca el significado a primera vista. Pero luego uno se da cuenta, por causa del Evangelio, que hay algo más allí. Por ejemplo, este versículo
de Ezequiel 33:11. No quiero que mueran los que hacen el mal, sino que se vuelvan a mí y así tengan vida. Esta es una traducción un poco diferente. No deseo la muerte del inicuo, del impío, sino que se arrepientan y tengan vida. Yo puse una traducción diferente aquí, como para retar nuestra manera de pensar y detenernos. Porque muchas veces cuando uno se aprende algo de memoria, uno lo dice tan rápido que no le encuentra el sentido. Pero aquí en este texto, esta palabra no quiero, también se puede traducir, no es mi voluntad que mueran los que hacen el mal. Pero los traductores prefirieron escoger esta otra palabra, no quiero o no es mi deseo, en vez de poner no es mi voluntad que mueran los que hacen el mal. Es una palabra hebrea y se presta para las dos cosas. Ahora, hay algunos que interpretan esto diciendo, es cierto, no es la voluntad de Dios que los que hacen el mal perezcan. Pero Dios va en contra de su propia voluntad y permite que perezcan, o si no, Él mismo los destruye, sea por el fuego eterno o el aniquilamiento, que es la destrucción medida o lenta del impío hasta que dejen de existir. Entonces enseñan que la voluntad de Dios con respecto a los 10 mandamientos es inquebrantable. Que los 10 mandamientos son tan eternos como el mismo Dios. Y eso es un tipo de idolatría, lo digo yo acá. Porque Dios mismo dijo, no te harás imagen de cosa alguna. Es decir, ni a los 10 mandamientos nosotros lo podemos poner a nivel de Dios. Algunos me van a retar sobre ese tema. Y no es en sí el tema que quiero abarcar en este momento. El tema que quiero abarcar es precisamente que hay una contradicción, porque dicen la voluntad de Dios es soberana y si Él una vez dio los 10 mandamientos escritos con el dedo, su mismo dedo, entonces es la voluntad que dure para siempre. Pero cuando se trata de la perdición de millares y millares y millares, ahí sí enseñan que Dios va en contra de su voluntad, es decir, no es la voluntad de Dios o el deseo de Dios, va en contra de sus propios deseos para que el impío perezca. ¿Me entienden por dónde esto va? No, yo no estoy aquí vaciando en concreto una doctrina, sino que es ese teasing, ese rasguñito con el cual el Espíritu Santo se mete en nuestra cabeza y desafía nuestro pensamiento. Entonces, no es la voluntad de Dios, no es mi voluntad que mueran los que hacen el mal, sino que, entonces aquí vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se vuelvan a mí y así tengan vida. La voluntad de Dios es inquebrantable.
Y esta es otra manera en que se desafía nuestro pensamiento. Y lo que yo veo acá por causa del Evangelio es que la voluntad de Dios es que los que hacen el mal y han hecho el mal y harán el mal, se arrepientan y se vuelvan a Él para tener vida. Es maravilloso este teasing, como nos saca de nuestro cajón, nos reta. Algunos entenderán esto, otros. Vamos a comparar este versículo con otros versículos parecidos. Por ejemplo, el Salmo 138, versículo 8. Aquí el salmista David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí está David el salmista. Yo les pregunto, ¿cuál David está hablando acá? ¿Está hablando aquí el piadoso o David el pecador? Lo que yo veo en este versículo, y nuevamente es por causa del Evangelio, el Evangelio es el intérprete de las Escrituras. Eso es lo que Jesús enseña en Lucas 24, que su vida, su muerte y su resurrección arrojan luz sobre todo lo que es la ley, los salmos y los profetas. Así que nosotros tenemos que traer el Evangelio acá, la obra salvadora de Jesús. Y lo que nosotros vemos acá es a este David, el pecador, el asesino, el adúltero, el fornicario, porque tenía muchas concubinas este hombre. Y es este David que de la profundidad de su miseria como pecador dice: a pesar de mi naturaleza pecaminosa, a pesar de todo lo que yo soy, a pesar de todo lo que yo hago, o a pesar de todo lo que yo deseo, la maldad que yo veo ahí en mí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y fue el Espíritu Santo quien le puso esas palabras en la boca de David. Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, yo veo muchas cosas en mi vida que no están de acuerdo al propósito de Dios. Pero yo no confío que yo voy a cumplir ese propósito, sino que Dios cumplirá su voluntad en mí. Y por eso Él enseguida acude a la misericordia de Dios. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Es decir, David no estaba seguro si el propósito de Dios se iba a cumplir en él en esta vida. Pero él sí veía que la misericordia de Dios lo alcanzaría, porque su misericordia es para siempre. Y esto también es consuelo para el creyente, porque David el creyente siempre decía: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es nuestra bienaventurada esperanza.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su voluntad. Mi pecado no estorba la voluntad de Dios para salvarme. Y eso es totalmente opuesto a lo que enseñan las sectas. Eso es lo que yo aprendí en la iglesia adventista del séptimo día. Y yo uso el nombre de esa iglesia porque yo nací allí, yo crecí, yo trabajé allí como pastor, como evangelista, como profesor, etcétera, hasta que el Señor me sacó de allí. Ese es mi punto de referencia. Pero la secta enseña que tu resistencia, tu rebeldía, tu maldad, tu pecado puede obstruir, obstaculizar, interponerse a la voluntad de Dios para salvarme. De tal modo que la enseñanza es que Dios pierde. Dios no es soberano, la voluntad de Dios no se cumple. ¿Por qué? Porque el pecado, una mala decisión aquí, otra allá, se puede interponer y obstruir y ofuscar, cerrar la voluntad. Es mayor. ¿Cómo va a ser posible que la voluntad mía, que nace de un coco estropeado por la herencia, por el pecado, etcétera, va a ser mayor que la voluntad santa y pura de Dios para salvarme? Por eso David, en este corto versículo del Salmo 138, exclama: Jehová cumplirá su propósito en mí, a pesar de todo lo que yo soy. ¿Por qué? Por tu misericordia que es para siempre. Si ese propósito no se cumple en esta vida, se cumplirá del otro lado. Esa es la manera como Dios nos hace tis. Yo usaría la palabra fustiga, pero es como demasiado fuerte, ¿no? Porque la palabra tis es retarme, empujarme, ponerme siempre algo más y más para expandir mi mente en la gracia y la misericordia de Dios cuando se trata de este tema. Y luego David dice: no desampares la obra de tus manos. David dice: al fin y al cabo, la humanidad, este puñado de barro que hay acá, es obra de tus manos, no la desampares. Y él se fía en la misericordia y la voluntad de Dios, que no la va a desamparar. Y ese es un gran consuelo para ti y para mí. Y por supuesto, tal como yo puse acá en estas meditaciones, son solo para pecadores. Los que sienten que no son pecadores, pues vayan a tantos videos que les enseñan cómo vencer esto, cómo vencer aquello, 5 pasos para aquello y para lo otro. Bienvenidos. Pero el creyente que es fustigado por la tentación, por el pecado, por la maldad, encuentra gran consuelo en esta voluntad de Dios, cuyo propósito se cumplirá. Bien, ese es uno. Luego, teniendo todo esto, nosotros vamos a la oración modelo. En Mateo 6, 9 al 11, cuando el Señor nos dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es precioso.
tenemos un Padre cuyo nombre es Santo, misericordioso. Le pedimos que venga a su reino. Y en ese reino se hace la voluntad de Dios. Y nosotros ya leímos que la voluntad de Dios es para salvar. Y que no se rinde. La voluntad de Dios no puede ser vencida por el pecado. Al final Dios gana. Al final Dios persuade. Al final Dios se sale con las suyas, que es salvarnos para siempre. Como vamos a ver, el mismo Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que nosotros oramos: sea hecha tu voluntad como en el cielo. ¿En el cielo se cumple la voluntad de Dios o no? Claro que sí. Y nosotros pedimos que acá en la tierra, con nosotros, en estos puñados de barro, se cumpla la voluntad de Dios. Y su voluntad es darnos vida y vida eterna. Por medio de su carne, Él es nuestro pan cotidiano. Cada día comemos de su carne. Volvemos a comer del gran fruto de su vida. Y al comer de su carne, de su justicia, nos recordamos de que nuestra vida ante Dios es la vida de Él. Presentamos su cuerpo como el nuestro. Dios dice: preséntame un cuerpo santo y justo, y nosotros decimos: ahí está el mío, que es el de Cristo, no el mío, sino el que Cristo me ha dado por imputación. Vamos a otro versículo. Aquí estamos nosotros en Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Todo esto es una antesala a lo que viene ahora. Así como la lluvia desciende y la nieve desciende y no vuelve al cielo hasta que haya regado la tierra, aquí viene algo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place. ¿Y qué es lo que le place? Que nadie se pierda, que se arrepienta y que vuelva al Señor para tener vida. Así que realizará lo que me place. Y esa palabra es Cristo, el Logos de Dios. El Verbo de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó, puso su tabernáculo entre nosotros. Él fue el mismo tabernáculo de Dios, ya sin compartimentos ni nada de eso. Él lo era todo. Él era el cumplimiento del santuario terrenal en su propio cuerpo. Él era el santuario. Él es el santuario de Dios. Así que, debido a que Él se entregó por nosotros, se cumple la voluntad de Dios y no vuelve. Cristo en su ascensión no vuelve vacío, sino que lleva cautiva la cautividad. ¿Y cuál es la cautividad?
aquellos que han perecido y están cautivos en la perdición, pero en su resurrección, Cristo abre las puertas de la cautividad. Y esta es otra manera en que Dios nos hace tease a nosotros. Nos fustiga nuestro entendimiento. ¿Cómo es eso? Ay, cuánto hubiera yo querido que el apóstol Pablo hubiera explicado un poco más ese versículo de lleva cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, hablando de su resurrección, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuánto hubiera yo querido que el apóstol Pablo hubiera explicado acá? A ver, ¿cuál es la cautividad? Usted me está diciendo que siempre no va a haber gente que va a sufrir el fuego eterno o parcial, porque Cristo llevó cautiva a la cautividad. Ese es el sentido correcto de este versículo. ¿Cómo es que usted se va a atrever a enseñar cosas así, San Pablo? Pero el Espíritu Santo fustiga mi capacidad de entender la gracia. Siempre me dice, abre tu mente un poco más. Por eso yo llamo esto la esperanza más allá que nos da el Evangelio. Ahora nosotros volvemos aquí a Isaías 55. Mi palabra, que es Cristo, sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que la envié. ¿Y para qué envió su palabra el Señor? ¿Para qué vino Cristo? Sino a salvar lo que se había perdido. El mismo Isaías 55 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No piensen de que yo hago las cosas según la lógica humana. Ni son sus caminos mis caminos. Yo tengo una manera diferente de hacer las cosas. Y nuevamente reta nuestra manera de pensar, y aquí lo dice abiertamente. Mi manera de pensar no es la suya. Por eso dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuán amplio? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuán amplio? Nuevamente ahí está el teasing. Cómo Dios nos reta el pensamiento. No embroma nuestro pensamiento. Y luego dice, pues, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo perdono de una manera que ustedes piensan que yo no perdono. Eso es lo que dice acá. Ni vuestros caminos, mis caminos. Yo camino por donde ustedes piensan que yo no camino. ¿Ustedes quieren poner fin al tiempo de gracia? Hagan ustedes todo lo que quieran, digan ustedes todo lo que quieran, hablen mal de mí todo lo que ustedes quieran, pero yo obro de una manera diferente a la manera que ustedes piensan que yo obro, y yo camino caminos totalmente desconocidos para ustedes. Así que no prediquen la maldad
No me prediquen a mí como un Dios malo. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Él camina por el camino real. Nosotros le ponemos obstáculos, barreras a los caminos de Dios, pero Él dice, no, mis caminos están en otro nivel. Yo camino para salvar al pecador en otro nivel. No miren al nivel suyo, ni quieran obligarme a salvar en sus caminos, los que ustedes solamente pueden ver con el ojo de la carne, porque Dios anda por otros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. No me juzguen según sus pensamientos de retribución, de venganza, etc. No pongan esos obstáculos al pecador. ¿Por qué? Porque la idea mía es hacer germinar y producir aún a la semilla muerta, porque Dios nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Esta es la voluntad del Padre, dijo el Señor en Juan 6. Esta es la voluntad. Nuevamente volvemos al propósito eterno de Dios, a la voluntad. El que me envió, que de todo lo que me diere, y él, que de tal manera amó Dios al mundo, ahí está, la dádiva. Dios le dijo a Jesús, ahí está el mundo, te lo doy para que lo salves. Con todas las millares y millares y millares de generaciones, civilizaciones que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, te lo doy a ti para que lo salves. Eso es lo que te doy. No pierda yo nada. Qué tremenda tarea la de Cristo. No perder nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Nuevamente la voluntad soberana de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y está la voluntad de Dios nuevamente. Esta es la voluntad. Entonces la tarea del Espíritu Santo es que todos vean al Hijo. Desde las civilizaciones y las generaciones más lejanas en la historia de la humanidad hasta las más remotas en el futuro. Que todos vean al Hijo. Y si no lo pueden ver de este lado, que lo vean del otro. Porque del otro lado el Hijo vive y vive para siempre. ¿Cómo es que no lo han de ver? De tal modo que Dios vive, Dios vive, Jesús vive para siempre y su obra de salvación no termina con lo que sucede aquí en esta tierra. Dijo él, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y luego vienen estas palabras increíbles. Dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán
la predicación del Hijo de Dios, para que crean en Él y los que oigan vivirán. Y entonces, ¿cuántos? ¿Cuántos van a ser? Todos. El mundo que Dios le dio. ¿O es que va a ser algunos muertos que no tienen oídos para oír? ¿Cómo va a ser eso? Y ahora es decir, hoy en vida hay vivos muertos. Pero ellos también oyen la voz de Dios. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Escuchen bien esas palabras. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y por lo tanto, su voluntad no puede ser frustrada. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, y ese es tan solo uno de los versículos que nosotros estuvimos viendo en la meditación de hoy. Pero aquí hay otro. Yo he venido para que tengan vida. ¿Quién? Los muertos, los condenados, los pecadores. Yo he venido para que ellos tengan vida. ¿O él estaba limitando esto a algunos poquitos, como enseñan algunos cristianos? No. ¿O a quién le estaba hablando él esto? ¿Solamente a los discípulos que ya habían creído? ¿Quiénes eran a quienes dirigió Jesús estas palabras a lo largo de las edades? ¿Solamente a los justos, solamente a los santos? ¿O a quiénes? Yo he venido para que tengan vida. He venido al mundo para que el mundo tenga vida y el mundo sea salvo por él. Y para que la tengan en abundancia. Es decir, en esta vida vale la pena confesar el nombre de Jesús para que en esta vida que está tan repleta de maldad tengamos abundancia de vida. Luego dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Fíjense que aquí no dice reciban la parcialidad de la gracia. Reciban la gracia en pedacitos. La gracia, cuando se habla de gracia inmerecida, por naturaleza, por definición, es abundante y sobreabundante. Tanto que sobreabundó para mí y para ti. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, los que reciben la justicia de Cristo imputada o acreditada a nombre de ellos sin merecerla, toda la justicia de Cristo. Aquí no dicen los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no. El Nuevo Testamento desconoce ese tipo de predicación. El Nuevo Testamento desconoce todo esa narración independiente, todo ese armamento confuso de las sectas. Yo me refiero aquí a una en particular, la que enseña eso, que reciben la abundancia los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, por favor. Eso es diabólico, eso es antibíblico. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esos mandamientos son precisamente estos, de creer en Él, no son los 10. Allí en el contexto no en ningún lado cercano se puede ver a Moisés con las tablas de la ley. Y escuchen, todos aquellos que predican que las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios, sepan ustedes que Dios mismo, y yo creo que es por eso
que sectas como el adventismo y los testigos de Jehová y otras que solo creen, o que más bien creen que si Cristo es Dios, no es Dios igual al Padre y al Espíritu Santo, sino que Cristo fue ascendido a Dios, como creía Elena de White, Urias Smith y todos esos susodichos pioneros de la iglesia adventista. Cuando hablan de lo que Cristo escribe sobre algo, ¿por qué no hablan de ese dedo de Jesús que escribió sobre la tierra? Perdonando al pecador. ¿Recuerdan ese incidente? Nosotros no sabemos qué fue lo que Cristo escribió allí, pero cada cual se fue por su propio lado porque vio escrito con el dedo de Jesús, vio escrito allí su pecado. Y yo espero que también hayan visto que Cristo escribió allí el perdón. La mujer sí lo vio, porque Él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, porque si pecas más, estos condenados te van a encontrar en algún lado y te van a apedrear. Pero aquí está, la voluntad de Dios es que reinemos en vida. ¿Para qué más creó Dios a la raza humana si no fue para reinar en vida? Y reinan no es por causa de ellos mismos, sino por uno solo, Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos han recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que yo digo esto para compartir con ustedes ese teaching, esa manera como Dios se mete en nuestra cabeza por medio del Espíritu Santo y nos dice, traten de pensar tan solo un pedacito, una molécula, un átomo como pienso yo. Yo no pienso como ustedes piensan. Yo no salvo como ustedes piensan que yo debo salvar. Porque mi voluntad es salvar al pecador, como dijo Pablo, del cual o de los cuales yo soy el primero. Por lo tanto, alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, porque por causa de su sangre derramada por ti y por mí, nuestros pecados han quedado eternamente perdonados.